Hola chicos, ¿cómo están? Entonces, de nuevo vamos a hablar entonces sobre la división de polinomios en este caso. Para tener en cuenta, primero vamos a hacer lo siguiente. Las partes de una división por lo general son de la siguiente manera. El divisor, ¿cierto? Que lo representamos con un dx. El dividendo, que lo representamos con un- una d mayúscula, x, ¿cierto? Tenemos, después de haber realizado la operación, el cociente, que se representa con c de x, ¿cierto? Y el residuo, que muchas de las veces es diferente de 0, como r de x. Entonces, cuando hablamos de la división de polinomios, ¿cierto? Se divide quién con quién. Pues el dividendo, ¿cierto? Con el divisor. Y su resultado va a ser ¿qué? Pues el cociente más el residuo si nos queda dividido el dividendo. Esta es la ecuación general. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, vamos a hacer el siguiente ejemplo y vamos a tener en cuenta 5 pasos que se repiten, básicamente el 3 y el 4. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Borramos por acá. El ejemplo nos dice lo siguiente. Sea la división entre quién? Entre 8x al cuadrado, ¿cierto? Más 6 más 16x entre 3 más 2x. El primer paso que nos manifiesta es ordenar. Ordenar de quién a quién. De mayor a menor exponente. ¿Cómo así? Pues veamos este. ¿Cuál es el de mayor? Pues 8x al cuadrado. Entonces deja 8x al cuadrado. Este es de grado 1. Entonces sería más 16x más 6. Listo, nos dice, oiga, divídalo entre quién. Entre el siguiente término. ¿Y el siguiente término quién es? 3 más 2x. ¿Pero quién es el de mayor grado? Pues 2x más 3. Listo, ese es el primer paso. Ordenar los polinomios en orden descendente. De mayor a menor exponente. O sea, esto es un exponente grado 2, grado 1 y esto sería grado 0, el que no tiene parte literal. Listo. Si alguno de los polinomios está incompleto, en este caso están completos grado 2, grado 1, grado 0. Incompleto se refiere que, digamos, del grado 2 pasa al grado 0. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega un monomio de coeficiente 0. Ahorita le haremos el ejemplo. Se divide el primer término del monomio, ¿cierto? Dividendo, o sea, ya sabemos que este es el dividendo, entre el divisor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Buscamos, como hay dos cifras en el divisor, separamos dos cifras en el dividendo. Listo. Ahora, ¿qué nos dice? Oiga, busquemos un número que al multiplicarse con 2x me dé 8x al cuadrado. ¿Cuál sería? Pues 4. 4 por 2, 8. Pero me quedaría 8x y tiene que quedarme 8x al cuadrado. Entonces le ponemos acá una x. ¿Por qué? Si hacemos la operación sería 2x por 4x, ¿cierto? Multiplicamos coeficientes. 4 por 2, 8. Y x por x se suman los exponentes. Entonces sería x al cuadrado. Bueno, entonces ahora sí me quedó igualito al primer término. Acá hay que mirar el signo. ¿Qué significa? En el cociente, pues va a salir positivo. Cuando sale del cociente, lo ponemos con el signo opuesto. ¿Listo? Ok. El segundo término, listo. Vamos a multiplicar ahora. Dice lo siguiente, multiplique 4x por 3. Sería más 12x, pero cambia de signo. ¿Por qué? Acá 4x por 3 me daría 12x. Pero si lo pasamos al otro lado pasa a ser negativo. Entonces sería menos 12x.
Si nos ponemos a mirar con detenimiento, 8x al cuadrado, ¿cierto? Menos 8x al cuadrado, pues esto ¿qué pasa? Se cancela, o sea, es 0. Y veamos aquí, como estos son términos semejantes, 16x menos 12x, pues me quedaría ¿qué? Más 4x. ¿Listo? Vuelve y juega. Miramos ahora, como hay dos cifras en el dividendo, en el divisor, qué pena, entonces separamos dos cifras en el dividendo. Tenemos una, entonces bajamos la siguiente cifra que sería 6. Listo, ahora ¿qué tenemos que mirar? Miramos atentamente. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 2x me dé 4x. ¿Quién sería? 2x por quién? Pues sería en este caso por 2. ¿Por qué? 2 por 2, pues 4. Y como este no tiene parte literal, entonces sería 4x. Listo. Ah, o sea que sí nos queda. Entonces, ¿cuál sería el siguiente término? Sería más 2. ¿Por qué más 2? Recuerden, si lo hubiese puesto negativo significa que pasa a ser acá positivo y se sumarían, entonces no me serviría. Por eso se pone en este caso que positivo. Entonces, empezamos. 2 por 2, 4. X. Nos dio positivo, ¿cierto? En el lado del cociente, ¿cierto? Ahora pasa al otro lado a ser negativo. Listo. Y vamos ahora a multiplicar otra vez 2 por 3, porque nos falta la otra parte del divisor. Nos daría 6. Como acá nos dio positivo, en el otro lado nos va a dar negativo. Entonces, si vemos, estos dos términos se me van a cancelar, porque 4x menos 4x, pues 0. Y acá lo mismo en este caso. 6 menos 6, 0. ¿Qué significa? Mi respuesta teniendo en cuenta esta ecuación sería que la división entre estos dos valores sería que la respuesta como tal, general, sería el cociente 4x más 2, ¿cierto? Más el residuo 0. Ah, pues entonces en este caso no se pone. Listo, entonces mi respuesta sería 4x más 2. Tengan en cuenta eso. Sin embargo, miran los apuntes. En un caso donde, veamos ahora la siguiente situación. Archivo nuevo. En un caso donde tengamos lo siguiente. Suponiendo es dividir 4x al cuadrado más 5 más 8x al cubo entre 2x al cuadrado más 2 menos 3x. Entonces, paso 1, ordenar de mayor a menor. Entonces, ¿cuál es el de mayor? Este, 8x al cubo, ¿cuál sería? Grado 2 más 4x al cuadrado. Veamos aquí, si vemos acá no hay ningún monomio de grado 1 en este término. O sea, en este polinomio no hay un monomio de grado 1. Entonces, como decía en nuestra pos, o en nuestra en nuestro criterio número 2, si no hay, entonces abrimos un cuadrito y le ponemos un 0. Listo. Pero si hay de grado 0, que sería ¿quién? El 5. Listo. Ahora, me dice, divídalo entre quién. Entre, volvemos a mirar. ¿Cuál es el mayor grado? Ah, pues 2x al cuadrado. Después, menos 3x más 2. Ahí lo estamos organizando de mayor a menor grado. Y en los términos que no tiene, como decir acá, ¿cierto? Grado 1, pues se pone un 0. Entonces volvemos a realizar nuestra operación. Buscamos, como hay tres cifras en el divisor, separamos 3 en el dividendo. Ok, ahora buscamos un número que multiplicado por 2x al cuadrado me dé 8x a la 3. Entonces sería, por coeficientes, el 4. 4 por 2, 8. Ah, ok. Y bueno, y si lo dejamos así me quedaría 8x al cuadrado, pero es que tiene que ser al cubo. Entonces sería 4 por 2, 8. Listo. Recordemos, acá se pondría positivo, el otro lado pasa a ser negativo. Y x por x al cuadrado sería x a la 3, por lo que se suman los exponentes. Ahora vemos la siguiente. ¿Listo? Esto es lo primero que hemos hecho. ¿Listo? 4x por 2x me da
me da 8x, ¿listo? Al cubo. 4 por menos 3, pues me daría menos 12. Y pasa al otro lado a ser, ¿qué? Positivo. Entonces más 12. Más 12x al cuadrado. ¿Listo? Ahora vemos lo siguiente. 4x por ¿quién? Por 2. Eso me daría 8x. Menos 8x. ¿Por qué menos 8x? Porque acá nos dio positivo, pasa al otro lado con el signo opuesto. Entonces, si hacemos esta resta, me daría lo siguiente. Por un lado, 8 menos 8, 0. Veamos aquí, como tienen el mismo signo, ¿cierto? Se suman. Entonces sería términos semejantes. 12 más 4 sería 16x al cuadrado. Y acá pues solamente se deja menos 8x. Porque menos 8x más 0, pues menos 8x. Continuamos. Nuestros residuos nos quedaron dos términos. Entonces bajamos el siguiente término que sería más 5. Listo, ahora buscamos un número que multiplicado por 2x al cuadrado me dé 16x al cuadrado. Entonces en este caso sería, ¿quién? Pues 8. 8 por 2x al cuadrado, ¿cierto? Sería, pues 16x al cuadrado. ¿Por qué no pongo acá letra o parte literal? Porque acá ya me está indicando que tiene que darme en grado 2. Entonces no hay que ponerle letra. Solamente se pone cuando se requiere, como en el anterior caso, o sea, en el anterior procedimiento. Ahora, acá nos dice que pongamos ahora 8 más 8. Lo ponemos por un monto positivo. Entonces, 8 por 2, 16x al cuadrado, medio positivo. Y pasaría del otro lado a ser negativo. ¿Listo? Menos 16x al cuadrado. Ahora veamos el siguiente. 8 por menos 3x. ¿Eso sería qué? Menos 24x. Entonces, menos 24x como medio negativo pasa a ser al otro lado ¿qué? Positivo. ¿Listo? Y 8 por 2, 16. Entonces, como medio positivo pasa a ser el otro lado negativo. Conclusión. 16 menos 16, 0. 24 positivo menos 8 negativo, eso como son signos opuestos es una resta. Dejamos el del signo mayor, que es el del 24, y restamos 24 menos 8, pues me da 16x, con la misma parte literal. Y menos 16 más 5, como son signos opuestos, es una resta y se deja el del signo mayor. O sea, me quedaría la resta de 16 menos 5, 11. ¿Listo? Entonces, conclusión. Para este tipo de ejercicios donde básicamente tenemos que completar nuestro, digamos, polinomio, pues entonces en algunos de los casos nos va a dar el residuo 0, como en el anterior ejercicio, pero en otros nos va a dar diferente 0. Cuando es así, pues anotamos primero lo del cociente. 4x más 8, ¿cierto? Esa sería mi primera respuesta, más el residuo, que sería 16x menos 11, dividido, pues, ¿quién? Pues el divisor, que sería, ¿quién? 2x al cuadrado menos 3x más 2. Y esta sería la división, ¿cierto? Entre polinomios. Tengan en cuenta entonces eso. Primero, organizar de mayor a menor. Segundo, si hay algún término que no está, pues se pone 0 en su respectiva casilla. O sea, me refiero al grado del polinomio, como en este ejemplo, grado 3, grado 2. En este no había grado 1, entonces se pone un 0 y después grado 0. ¿Listo? Así hay que organizarlo siempre. Y buscar después números, ¿cierto? Y letras, pues que me den entre el primer término del divisor y el primer término de quién, del dividendo, según en el punto que vayamos de nuestra división.